Quisiera invitarles a abrir la Biblia en el Salmo 71. Salmo 71. Vamos a leer el verso 9. Salmo 71, verso 9. Así dice la palabra del Señor. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. ¿Cómo mantener las fuerzas a través del paso de los años? Se dice que Juan Ponce de León, un explorador español que viajó por un tiempo con Cristóbal Colón, él partió en la búsqueda de la fuente mágica de aguas, que las personas le llamaban la fuente de la eterna juventud. Se pensaba que si podían beber de esas aguas, iban a tener una juventud eterna. Extrañamente, Ponce de León llegó a descubrir Florida, en Estados Unidos. Y Florida se ha convertido con los años en el lugar donde la mayor cantidad de jubilados de los Estados Unidos va a pasar sus últimos días. Un artículo de una revista científica advierte: ninguna intervención que al presente ofrece el mercado ha demostrado que puede detener, impedir o revertir el envejecimiento humano. Yo quiero hablar acerca de la debilidad que se empieza a sentir con el paso de los años. Los jóvenes, es muy importante que escuchen, porque si ustedes tienen la oportunidad de vivir muchos años, sin duda ustedes llegarán al envejecimiento y hay que prepararse. Nuestra sociedad está hecha de muchas contradicciones obsesivas. Los jóvenes desean que se les premie con grandes empleos sin ni siquiera obtener la experiencia que se logra con los años. Cuando la persona llega a la edad madura, se capta de hacer ejercicios para verse más joven. Y las personas más longevas quieren beber la fuente de la eterna juventud. A menudo se les engaña con drogas y cremas milagrosas que prometen belleza y vigor renovados. Yo, si tuviera que resumir en una palabra los cambios que ocurren en uno después de cierta edad, probablemente tendría que usar la palabra declinación. Con los años, lo que ocurre en el ser humano es que empieza a declinar. Empieza a declinar la fuerza física y empieza a declinar todo lo que en un tiempo hacíamos sin mucho esfuerzo. En el último retiro que tuvimos la semana pasada, que fue maravilloso, ya la Tierra de Fe estaba preciosa, y tuvimos un par de días en la playa con deporte. Bajamos el día sábado y jugamos voleibol, y yo jugué. Ya, que le pegué, esa es otra cosa, pero jugué. Jugué y jugamos 5 sets.
y ganamos, porque el Señor estaba con nosotros y no con ellos. Y después los hermanos dijeron, bueno, ahora el baby fútbol. Y yo dije, ya, vamos al baby ahora. Hermano, me pegué una carrera. Y me pegó un tirón en la pierna. Con mi carné me sobaba después. Y me di cuenta que, aunque no lo queramos, empieza a declinar la fuerza, empieza a declinar lo que antes hacíamos con tanta facilidad. Yo jugaba en el lado derecho de 7, era súper rápido, porque era delgado, ya. Me parecía Forrest Gump, así que corría todo el día. Pero hoy día, una pequeña carrera, conforme aumenta la edad, disminuye la energía. Todo parece llevar más tiempo, incluso recuperarse de una enfermedad o de periodo de actividad. Te mueves mucho durante el día y necesitas varias horas para recuperarte. Una vez le pregunté a un anciano cuál ha sido su mayor sorpresa al envejecer. Después de pensarlo un poco, él me dijo, la pérdida de fuerza, la pura incapacidad de seguir avanzando. Esa ha sido mi mayor sorpresa. Tal como nuestros cuerpos envejecen y declinan, también nuestras mentes. Quizás una de las cargas más difíciles de llevar en la vida es ver cómo un ser querido empieza a perder sus recuerdos y empieza a perder su memoria. Nosotros, el inexorable paso del tiempo a todos nos va a afectar. Podemos vernos nosotros reflejados en muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 90, del verso 5 y 6 dice, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y seca. Al hablar con varios ancianos me decían lo siguiente, ellos experimentaban la vida y se sentían como si estuvieran cortados y secos, como que su vida ya se terminó. Bueno, hay ciertas cosas que se hacen presentes con el paso del tiempo y que no son tan notorias como la rotura de una cadera o la pérdida de la memoria, sino que son ciertos peligros, ciertos enemigos que empiezan a aflorar, así en forma silenciosa entran en nuestra vida. Uno de estos enemigos ocultos es el miedo. Cuando enfrentamos la incertidumbre de la enfermedad, o la incapacidad creciente, o la soledad, o la tensión económica, es natural que nos afanemos y pensemos qué va a suceder con nosotros. El miedo empieza a aflorar con el paso del tiempo. A veces nuestros afanes nos abruman de tal manera, algo que debería ser pasajero se establece en nosotros y vivimos una vida atemorizada. Nos dejamos llevar por el miedo y la ansiedad crónica e implacable. El miedo es uno de los enemigos ocultos que sin darnos cuenta de pronto ya está en nuestras vidas. Uno dice, yo no tenía este miedo antes, yo no sentía esta inseguridad, pero hoy día hay un miedo que no me abandona. Otro enemigo oculto que aparece es la depresión. A menudo se le relaciona al miedo y a la ansiedad. Miramos hacia atrás y pensamos en todas las cosas que hemos hecho en la vida y ahora nos desalentamos al pensar que nunca más
podremos volver a hacerlas. Los médicos dicen que la depresión es uno de los problemas más comunes y que muchos se enfrentan. Muchos pasan sin advertir sus síntomas. La fatiga, el olvido, los estados de soledad, uno no los relaciona con la depresión. Pero la verdad es que la depresión entra silenciosamente en nuestras vidas con el paso del tiempo y ahí se establece en nosotros. Y no nos damos cuenta que vivimos una vida en depresión. Un peligro de clase diferente es la ira, la cólera. A nadie le gusta perder el control. A todos nos gustaría seguir siendo independientes, ¿verdad? Nadie quiere depender de otras personas. Nunca he visto a mi madre así antes, decía una persona. Mi madre era tan amable, mi madre era tan cariñosa y ahora cada vez que entro a su pieza estalla en cólera contra mí. Porque ella no puede aceptar que ya no puede cuidarse sola. Me vi obligada, dice su hija, de trasladarla a mi casa y tenerla conmigo. La ira. Muchas veces la cólera, la ira es contra Dios. Y uno dice, si Dios me amara tanto, ¿por qué permitió esto? ¿Por qué estoy así? Otro peligro al pasar del tiempo, algo que asoma en nosotros y que tampoco lo percibimos hasta que lo estamos viviendo, es la soledad. La soledad intensa, incluso sentimientos de abandono. Una persona que vivía en un asilo decía, a nadie le importa lo que me suceda. Mis hijos viven en lugares distintos de nuestro país. Rara vez me visitan. Casi todas las noches me duermo llorando por la soledad que siento. La soledad. La soledad aparece con el paso de los años y se instala en nuestras vidas y no nos damos cuenta cuánto nos afectan. Un peligro final es caer en el individualismo, dejarnos absorber tanto en nuestros problemas y preocupaciones que no podemos pensar en nadie más. Nadie es más egocéntrico que un enfermo, dijo una vez una enfermera después de tratar a un paciente particularmente difícil. Nos ponemos egocéntricos. A menudo yo siento que tengo que luchar para poner mis pensamientos en otros y no en mis problemas. Porque a medida que pasa el tiempo empezamos a sentir la debilidad y nos ponemos muy egocéntricos. Job tuvo este problema. Parece que él se olvidó de las verdades espirituales con las cuales él ayudaba a la gente. Y un amigo de él le dice, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios, tu confianza? Él vivió esto. Él se olvidó de todas esas verdades espirituales que transmitía a otras personas, que alentaba a otros, y ahora él estaba sumido justamente
en una desesperación y se había puesto totalmente egocéntrico. ¿Cómo poder superar estos peligros? ¿Cómo poder superar estos enemigos ocultos que aparecen y que van disminuyendo la energía en la vida? Si hay una palabra con la cual tú te encuentras siempre con las personas que ya van cumpliendo más años, es la palabra estoy cansado, cansado. ¿Cómo vencer? ¿Cómo luchar contra estos enemigos ocultos? Bueno, hay algunos que nacieron cansados, esa es otra cosa. No tienen ni años, ya están cansados. Pero esa es otra cosa, son genéticos eso. ¿Cómo luchar contra estos enemigos que aparecen en forma silenciosa y se establecen en nuestra vida? El miedo, la ira, la soledad, la depresión, el individualismo. Esta pérdida de energías, de ánimo, estos temores que comienzan a hacerse presentes en nosotros a medida que pasan los años. El mundo propone muchas ideas para poder perseverar en la juventud. Pero usted tiene que comprender que la idea que tiene el mundo de una fuente de la juventud es un espejismo. Es verdad que las cremas nos ayudan un poco, ¿verdad? Y también los suplementos alimenticios y todo. Y van retardando un poco lo que inexorablemente va a llegar igual. El problema es que por fuera te van ayudando, pero las energías se van perdiendo por dentro. Se van perdiendo. Yo quiero decirte que la palabra del Señor, y quiero que escuches bien, es un oasis para el alma. En este desierto del paso de los años, en que inevitablemente vamos perdiendo las fuerzas y ya no podemos hacer todo lo que hacíamos antes, la Biblia es un oasis para el alma. El temor del Señor, o sea, el respeto al Señor, dice, es manantial de vida. Proverbios 14, 27. La palabra del Señor dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Salmo 36, 9. Manantial de vida en la boca del justo. La ley del sabio es manantial de vida. Lo primero que tienes que comprender es que Él es la fuente de la vida y que Él puede darnos una y otra vez nuevas fuerzas. Alabado sea Jesucristo. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Proverbios 14, 22. Usted debe pedirle al Señor entendimiento de la vida. Y si usted entiende la vida, no va a tratar de volver a ser joven. No va a tratar de volver a ser joven. Si usted entiende la vida, encontrará las fuerzas de Dios. No importa el tiempo que el Señor nos tenga sobre esta tierra. Porque la palabra del Señor dice que de Él mana la vida. No existe la fuente de la juventud que habla el mundo. No existe eso. Lo que sí existe, una fuente de agua viva. Y esa fuente de agua viva
es Jesucristo. De Él mana la vida. Gloria al Señor. Alabado sea Jesucristo. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 21:6, al terminar la Biblia dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Usted no fue hecho para morir, ni yo tampoco. Y tenemos que pasar por la muerte para entrar nuevamente al jardín del Edén. Pero mientras tanto el Señor dice: si tienes sed, anda donde Él y bebe de los manantiales del agua de la vida. Las fuerzas vienen de nuestro Dios. Bendecido sea Jesucristo. Lo primero que tienes que comprender es que la fuente de la vida que ofrece el mundo es falsa. Es falsa, joven. Tú tienes que entender que el temor al Señor, el respeto a Dios, es lo que te va a dar la vida. Los años de la juventud se fuman con rapidez y las fuerzas se van perdiendo. La palabra del Señor dice que los jóvenes caen, flaquean, se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Las nuevas fuerzas no vienen de la juventud, ni de las cremas, ni de los suplementos. Las nuevas fuerzas vienen del manantial de la vida, Jesucristo. Gloria al Señor. Lo primero es que usted debe comprender que la Biblia es un oasis para su alma. Lo segundo es que para poder sostenernos a pesar del paso de los años, debemos aprender a oír la voz del Señor. Debemos aprender a oír la voz del Señor. Quiero decirle algo: la fortaleza viene por el oír y la debilidad también viene por el oír. Si usted aprende a diferenciar la voz de Dios en medio de tantas voces, usted va a escuchar esa voz del manantial de la vida que le va a dar fuerzas. La fortaleza viene por el oír. Las energías vienen por el oír. El mundo fue creado por la palabra. Esa misma palabra, si tú logras oírla, te va a dar nuevas fuerzas. La palabra de Dios es tan poderosa que le da fuerza al anciano como un búfalo. Depende de lo que tú escuches, eso es lo que tú vas a vivir. Muchos, antes de que existieran los smartphones y existían los teléfonos antiguos, porque tú vas a tu celular y tú sabes quién te está llamando. Mucho antes de eso, los teléfonos antiguos no tenían eso. Pero una madre sabía claramente qué hijo lo estaba llamando. Sabe claramente y no confunde entre dos hijos. La madre sabe oír la voz de su hijo. Reconoce inmediatamente qué hijo es. Así el Señor espera que reconozcamos su voz. Tal vez usted se pregunta, ¿cómo alguien puede reconocer la voz de Dios? La Biblia dice: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan 18:37. Todo el que es de la verdad va a escuchar la voz del Señor. Nunca he oído la voz de Dios en forma audible. Nunca.
pero yo sé que Él muchas veces ha hablado de mi vida. Y usted también lo sabe. Y los que son más nuevos y que están partiendo, si Dios no le hubiese hablado, usted no estaría acá. Porque Dios habla de muchas formas. La Biblia dice que tú puedes reconocer su voz. Para reconocer la voz debemos pertenecerles. Usted debe entregarse a Jesucristo. Usted debe hacerse su discípulo y seguirle. Porque mis ovejas escuchan mi voz, dijo Jesucristo. Usted tiene que ser una oveja de Jesucristo. No le sirve una religión. Usted tiene que entregarse a Jesucristo y ser su seguidor y ser su discípulo. Y usted va a empezar a aprender a escuchar la voz de Él. Y por el oír vendrá la energía a su vida, la fuerza, el ánimo. Alabado sea el Señor. Así como una madre no requiere mirar quién le está llamando para reconocer la voz del Hijo, el Señor espera que aprendamos a oír su voz. Entre las muchas voces que oímos, si usted es joven, ejercítese en aprender a escuchar la voz de su Señor. Ejercítese. Dígale, Señor, enséñame a escuchar tu voz. Guíame. Y Dios lo va a hacer. Si nos comunicamos con el Señor Jesús mediante la oración y meditando en su palabra, nuestros espíritus identificarán su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. No importa lo que venga desde las redes sociales, de la prensa, usted si se esfuerza en desarrollar el oído para escuchar a Dios, usted va a saber de dónde viene eso. Usted va a saber si es de Dios o no es de Dios. El Señor no esperaría que oigamos su voz si Él no lo hiciera posible, porque Él dice siempre, escucha mi voz. ¿Usted cree que Él podría decir eso si Él no hiciera posible que escuchemos su voz? No. La palabra del Señor dice que Él envía su poderosa voz. Canten al que cabalga por los cielos antiguos, al que hace oír su voz poderosa. Hoy día existen tantas voces de la tecnología que no alcanzamos a distinguir su voz. El Señor no es oído, su voz se oculta tras las voces digitales. Hay que ejercitarse en el oírle, Señor. Porque si tú aprendes a oír al Señor, aunque pasen los años, tú siempre vas a recibir el manantial de la vida. Y tú te vas a levantar. Y tú te vas a levantar. La voluntad del Señor no es que nos jubilemos. La voluntad del Señor es que crezcamos en sabiduría. Usted tiene que entender que Dios usó a muchas personas en la Biblia para hacer grandes proezas cuando ya eran bastante longevos. Moisés tenía 80 años cuando comenzó, en un tiempo en que la expectativa de vida no eran 80 años, pero Dios lo hizo vivir y a los 80 años lo empezó a usar. Josué lo empezó a usar a los 80 años. Daniel fue tirado al foso de los leones cuando tenía 80 años.
Y Daniel todavía era el consejero del emperador. Lo que Dios quiere que usted crezca y se llene de sabiduría. Y Dios lo va a usar hasta el último día de su vida. Tiene que aprender a escuchar la voz del Señor, porque de ahí vienen las fuerzas. Alabado sea Jesucristo. El Señor dice que podemos oír su voz. El Salmo 95, versos 7 y 8 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Uno escucha la voz del Señor a través de su predicación, pero Dios habla de muchas formas. Si usted acostumbra su oído a oír al Señor, el Señor le va a hablar de muchas maneras. Dice la Biblia: sino que esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo y andaréis en todo camino que yo os envíe, para que os vaya bien. Para que os vaya bien. Es muy importante aquietarnos para aprender a escuchar la voz de nuestro Señor, para que te vaya bien, dice la Biblia. La voz del Señor viene de varias maneras. Por ejemplo, una voz en medio del fuego. Deuteronomio 5:24 dice: y dijisteis: he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. O sea, tú te puedes poner a observar la fogata, la chimenea, y en medio del fuego Dios te puede hablar. Nunca he escuchado la voz audible del Señor. Dios habla al corazón. El Espíritu Santo te impulsa. Y tú dices: el Señor. Es mi Señor que está hablando. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. Salmo 29:3. O sea, el Señor te puede hablar observando el mar. La contemplación parte por aprender a mirar. Y mirar, para contemplar, es mirar con lentitud. Con lentitud. Dejar la prisa y mirar. Y el Señor dice que sobre el mar, sobre las aguas, y puede venir la voz del Señor. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, el Señor te puede hablar al observar los cielos, en la maravillosa tierra de fe, porque desde los cielos puede venir su voz. El salmista decía que los cielos daban cuenta de su gloria, pero nosotros estamos tan metidos en la tecnología que en vez de mirar los cielos nos sacamos una selfie con el cielo de fondo. En vez de mirar la naturaleza la grabamos en un video para subirlo a Instagram y para que sepan que estuvimos ahí. Un video que nunca más vamos a volver a ver. Deje la tecnología y contemple el cielo y el Señor le va a hablar. Hay que volver a la tierra. Hay que volver a la tierra. Hay que volver a caminar sobre la tierra para que Dios nos hable. Como decía Heidegger, la ciencia oculta al ser. La tecnología oculta al ser. La técnica lo oculta. El Señor dice que vino una voz desde los cielos. ¿Escuchamos para oír la voz de Dios en nuestras actividades diarias? A veces Él habla, pero no oímos. Dios habla al corazón humano.
Entre las muchas voces que escuchas a diario, debe identificar la voz del Señor y así tendrá, ante los estragos que va produciendo el paso de los años, fuerzas nuevas. ¿Qué voces escucha usted? ¿La del médico? No digo que no haya que escucharla, pero a veces los médicos hablan. ¿Ah? Se les nota la cola atrás. Tú vas al médico para sanarte y sales más deprimido. Hay que escucharlo, pero ¿qué otras voces escucha? Las de Chilevisión, ¿cierto? ¿Qué otras voces escucha? Las de las redes sociales. Las de otras personas de tu edad. Esas son las voces que escuchas. ¿Y cuál de todas ellas es manantial de vida? Ninguna. Entre todas las voces que escuchas debes aprender a identificar la voz del Señor, porque esa es la voz que te va a dar energías, fuerza. Ahí tú vas a tener nuevas fuerzas para seguir. Si tú sigues escuchando puras voces y mirando esta televisión que lo único que hace es hundirte y no llenas tu cabeza con cosas realmente interesantes y dejas de aprender y llenas tu cabeza con puros memes. Memes. Estupidez. Memes. Vamos a ver si después te mueves. No se va a poder ni levantar de la cama. No se va a poder levantar, no tener fuerzas para nada. ¿Me entiende? Tiene que aprender a diferenciar la voz del Señor. Gloria a Jesucristo. Su voz se describe como llena de majestad. Potente y majestuosa es la voz del Señor. Salmo 29, 4. ¿Sabe lo que es algo majestuoso? Es algo que es capaz de infundir admiración y respeto por su solemnidad, elegancia o grandeza. Así es la voz del Señor. Una voz elegante, en medio de tanta truhanería que vivimos, en medio de tanto lenguaje equivocado, la voz del Señor es elegante. Sacia el alma. Tras el terremoto, dice, vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego, y después del fuego vino un suave murmullo, un silbo apacible. Primera de Reyes 19:12. Apacible es algo que está libre de brusquedad y por ello resulta agradable o tranquilo. ¿Qué es lo que más necesitamos nosotros? Tranquilidad. El estrés nos tiene hasta aquí. Pero tranquilidad significa echarnos en la cama, tirarnos y no levantarnos. No. Nosotros necesitamos esa voz apacible, tranquila, ese suave murmullo que llegue a nuestra vida y nos va a levantar. El Señor hará oír su voz majestuosa, dice. Nosotros debemos obedecer su voz. En pos del Señor, vuestro Dios, andaréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Nosotros debemos prestar atención, hacer caso a su palabra predicada. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen a su voz. Con el paso de los años debemos superar los prejuicios y hacernos ignorantes para poder llegar a ser sabios. Porque con el paso de los años cada vez colamos más lo que escuchamos. Ah, no, esto ya lo he oído, esto ya lo he intentado, esto acá.
Y eso nos hace que nos estanquemos. El apóstol dijo, el que cree saber algo, dice, no sabe nada. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Mientras más años pasan, más deberíamos preguntar, más deberíamos escuchar y creceríamos cada día en sabiduría. Pero cuando pasan los años, lo que hacemos es colar siempre el mosquito. No, esto sí. Y el Señor nos habla y nos dice, haz esto. Y yo dice, no, esto ya lo he hecho. No tengo fuerza, no tengo ganas. Y no obedecemos. Y así nuestra vida empieza a declinar, a declinar, a declinar. La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que oyeron la voz del Señor y al principio no la reconocieron. Si tú eres joven, había un joven llamado Samuel y que Dios le hablaba y le hablaba muchas veces. Y Samuel creía que lo estaba llamando el sacerdote. Pero el Señor insistió hasta que Samuel aprendió a escuchar la voz del Señor. A veces Dios te está hablando, hablando, hablando y no reconoce su voz. Él es un Dios amante y que se interesa en nuestras necesidades. Su voz da consuelo y dirección. Él sabe que vamos declinando. La palabra del Señor dice, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor. Escucha al Espíritu Santo, reprime el llanto de tus ojos, porque hay salario para tu trabajo. Tú dices, yo he servido a Cristo tantos años, mira cómo estoy. Hay salario y también hay porvenir para tu futuro. No te jubiles, no te jubiles. Dios ha trabajado toda tu vida para formarte y ahora que quiere usarte, tú te quieres jubilar. Imagínate si Moisés a los 80 años hubiese dicho, no, ya estoy muy viejo, ya no estoy para esto. Y lo dijo varias veces, yo no tengo lenguaje, no tengo esto, el Señor lo convenció. Y Dios lo había preparado durante 40 años para que ahora actuara. Y Dios te ha preparado durante 30, 40 años para que tú actúes ahora. No para que te jubiles. Tú debes entender que la palabra del Señor dice que el Señor empezó en nosotros la buena obra y no la acabará hasta que la termine. Él empezó la buena obra. Alabado sea Jesucristo. Hay esperanza para tu porvenir, dice el Señor. Si alguna vez usted se siente solo y débil, escuche las palabras de consuelo de Dios. El Señor dijo, escucha mi voz, escucha mi voz. Los que tengan sed, vengan a las fuentes del agua viva, los manantiales del agua viva. El creyente no fue hecho para que tenga sed, ni para que su vida decline para nunca más levantarse. El creyente fue hecho para dar testimonio de que Jesucristo resucitó de los muertos. Y tú tienes que preguntarte, mi vida da testimonio de que Cristo se levantó de los muertos. ¿O tu vida está mostrando un Cristo que está muerto, que no puede hacer nada? Levántate, confiando en Jesucristo, y Él te va a dar nuevas fuerzas. Dile al Señor, Señor, yo estoy en la tierra para dar testimonio que tú estás vivo. Ayúdame, fortaléceme para vencer estos achaques. Ayúdame. Nos va a costar más. A lo mejor vamos a hacer pequeños movimientos y vamos a tener que descansar mucho, pero vamos a seguir dando testimonio hasta el final de que Él está vivo. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Si alguna vez usted a lo mejor dice, yo creo que el Señor habla en su palabra,
pero yo no estoy seguro que Él escucha mi voz. La palabra del Señor dice que Él escucha la oración de sus santos. Alabo al Señor que escuchó la voz de mi llanto, decía el salmista. El Señor escucha la voz y es más, escucha las palabras que nosotros decimos. El Señor escuchó cuando ustedes me hablaban y el Señor me dijo, he oído lo que este pueblo te dijo, le decía Moisés. Por eso el salmista decía, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Dios escucha nuestras palabras, las que hablamos cuando nos vamos, las que hablamos en la cafetería, las que hablamos en la casa, las que hablamos en el auto, las escucha. Escucha lo que usted dice. Dice, sean gratos mis dichos a ti. Y la meditación, Dios capta lo que usted piensa en su cabeza. Yo agradezco al Señor por los recuerdos que han enriquecido mi vida. Y de los 19 años he procurado servir a Jesucristo. Ya tengo 60, estoy a punto de cumplir 61 el 13 de octubre, por si acaso, entre paréntesis, sáquenlo de la grabación. Anoten por favor ese texto. Ya. Entonces, pero yo creo que tenemos que mirar hacia adelante, porque ahí hay nuevas oportunidades, hay nuevas experiencias que el Señor nos tiene guardadas. El Señor quiere algo con nuestras vidas y Dios lo tiene acá y lo ha machucado durante tantos años para que usted sea un membrillo ya comible. Ya, ¿cómo se va a jubilar ahora? Es antibíblico eso. La palabra de Dios no muestra eso. La palabra de Dios dice que Él trabaja hasta el fin en nosotros. Su actitud juega un papel principal en el escenario de la vida. Debe entenderlo. Y por último, para terminar, para poder sostenernos a pesar del paso de los años, debemos enfocarnos en Cristo y en nuestro prójimo. Siempre esté pensando en otros. Este es el secreto para superar con gozo las debilidades de la vida. Así usted va a impedir que los pensamientos le hundan. Nunca se concentre en sus problemas. Dirija su atención a Cristo y siempre le guiará a personas que necesiten una palabra de estímulo o simplemente ser escuchadas. Escuché el testimonio de un anciano que estuvo en un asilo durante varios años hasta su muerte. La movilidad de él era muy reducida, su salud era muy frágil, pero él conocía a todos los residentes y a todos los pacientes del lugar, ya que él se propuso escuchar sus preocupaciones. Él escuchaba a las enfermeras y a los enfermeros y les daba una palabra de aliento. Les mostró la compasión de Cristo y tuvo la oportunidad, mucha oportunidad de hablarles del amor del Señor. El Señor lo usó incluso en sus años de mayor debilidad. Había una mujer de 86 años, estaba leyendo, que ella cada domingo al terminar el culto se dirigía al asilo más cercano de la iglesia. ¿Y qué hacía? Les leía la Biblia y oraba por ellos. Todos los abuelos y abuelas la esperaban todos los domingos, porque sabían que ella iba a ir, esta anciana, a darles esperanza. Y era una mujer de 86 años. Había un hombre, leí también, que tenía cerca de 90 años.
y que esperaba con ansias cómo una vez al mes él decía: le vamos a dar comida a los viejitos. Y él tenía casi 90 años. Lo increíble es que él iba en su silla de ruedas a dar comida a los viejitos. Él se centró en los otros, no en él. Y cuando usted se centra en su prójimo, el Señor le da gracia. Y el Señor le bendice y le honra. ¿Por qué? Porque usted está dando testimonio de que Él está vivo. Eso glorifica a Jesucristo. Eso glorifica al Señor. Céntrese en los otros y no en usted. Salga de su individualismo y diga: ¿en qué podría yo ayudar? Si usted me dice: aquí no hay trabajo, afuera está lleno de trabajo. La gente se duerme llorando de soledad. Gloria a Jesucristo. Una hermana muy anciana que pasaba mucho tiempo sola y tenía harto tiempo durante el día, decía: simplemente yo voy, me siento en una silla y recorro mi lista de oración. Y es tanta la gente por la que tengo que orar que a veces no me alcanza el tiempo. Y eso hacía ella. Usted puede hacer mucho bien. Gloria a Jesucristo. La Biblia muestra cómo Dios usó a muchas personas longevas para hacer grandes proezas. La palabra del Señor dice: porque por la fe sacaron fuerzas de debilidades. Piensa en un Abraham. Abraham tenía 75 años. ¿Quién de ustedes se iría a vivir a otro país a los 75 años? A poder aventurar. Cuando uno es joven es simpático, pero cuando ya 75 años, ¿se iría usted a otro país a aventurar? Pero Abraham tenía su oído acostumbrado a oír y escuchó al Señor que le dijo: sal de tu tierra, vete a la tierra que yo te mostraré. Y ese Abraham halló fuerzas de las debilidades. Ya. Y fue papá cuando tenía cerca de 100 años. Robert De Niro fue a los 80. Pero Abraham lo superó. Y sin las pastillitas. ¿Me entiende? Sin la pastillita. ¿Y de dónde le vino la pastillita a él? De la fe. Por la fe sacó fuerza de debilidades. ¿Y qué es la fe? Oír. La fe viene por el oír. Las fuerzas en la vida vienen por el oír. La debilidad en la vida viene por el oír. Para terminar, el verdadero gozo se deriva de la dependencia en el Señor Jesucristo. Él es quien suple nuestra fuerza en la debilidad, porque cuando somos débiles, Él es fuerte. Es importante que pongamos en nuestra vida las cosas en orden, sí, pero nunca debemos olvidarnos de hacer las cosas de Dios el centro de nuestro pensamiento y acción. Recuerde siempre, cuando vayan pasando el tiempo y se vayan perdiendo las fuerzas, Él es el manantial de la vida. Ejercítese en el oírle y vendrán fuerzas nuevas. Y enfóquese en Cristo y en su prójimo. Y usted se va a dar cuenta que va a tener pega hasta el final. Hasta el final. En el cristianismo no hay cesantía. Si usted se decide servir a Cristo, sirva al Señor. Prepárese para servirlo. Estudie. Siga creciendo. Porque Dios lo va a usar. ¿En qué momento? Cuando el Señor lo desee, el Señor lo va a usar si está preparado. Vamos a orar al Señor.